Hola, hoy vamos a comentar la sección 3.9 del módulo de cálculo que se titula Relaciones afines. Para motivar esta sección consideremos el siguiente problema. Supongamos que estamos inflando un globo. Al hacer esto, tanto el volumen como el radio del globo aumentan. Estas proporciones de incremento están relacionadas entre sí, pero en este caso, por ejemplo, es más fácil saber cómo cambia el volumen, porque podríamos saber qué caudal de aire estamos inyectándole al globo, que medir cómo cambia el radio. Lo que queremos entonces es calcular la relación de cambio de una cantidad, en este caso el radio, en términos de la relación de cambio de otra cantidad, que en este caso será el volumen, y que podemos, por ejemplo, medir con mayor facilidad. El procedimiento para este tipo de problemas consiste en encontrar una ecuación que conecte las dos cantidades, ¿sí? En este caso el radio y el volumen, que ambas están moviendo en función del tiempo. Necesitamos encontrar una ecuación que conecte el radio y el volumen y entender cómo podemos usar la regla de la cadena para resolver este problema. Vamos a un ejemplo concreto con números. Se infla un globo esférico y su volumen se incrementa en una proporción de 100 centímetros cúbicos por segundo. ¿Sí? Esa es la cantidad de aire que estamos inyectando en el globo. ¿Qué tan rápido aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 centímetros? Ok, vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Sí? Sabemos que la proporción de incremento del volumen de aire es de 100 centímetros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la pregunta que hay que responder? ¿Qué es lo que desconocemos? Es la rapidez del incremento del radio, ¿sí? Qué tan rápido está aumentando el radio del globo en el momento en el que el diámetro del globo es de exactamente 50 centímetros. Lo que podemos hacer para empezar a pensar este problema entonces es establecer primero una notación adecuada, es decir, ponerle nombres a las cantidades. Entonces llamemos V al volumen del globo y R a su radio. Y lo que vamos a observar es que estas cantidades las podemos pensar como funciones, ¿sí? Como funciones que dependen del tiempo t. ¿Sí? Tanto el volumen como el radio dependen del tiempo t, son funciones de t. Entonces, podemos pensar en sus derivadas, ¿sí? La proporción de incremento del volumen respecto al tiempo, ¿sí? O sea, qué tan rápido cambia el volumen respecto al tiempo, es la derivada de v respecto de t, y la rapidez de incremento del radio es entonces la derivada de r respecto de t. Ahora, con la nueva notación, escribimos que el dato conocido es que la derivada de v respecto de t es constante y es 100 centímetros cúbicos por segundo, ¿sí? Mientras que lo que necesitamos encontrar es la derivada de r respecto de t, ¿sí? ¿Qué tan rápido aumenta el radio? ¿Sí? ¿Qué tan rápido significa respecto del tiempo? En el momento en el que el diámetro es de 50 centímetros, es lo mismo que decir que cuando r, que es la variable que modela el radio, es de 25 centímetros, ¿sí? ¿Cuál es la clave? Como adelantamos antes, encontrar una relación, una fórmula, una ecuación que me relacione las cantidades B y R, ¿sí? Que me relacione el volumen del globo con su radio, ¿sí? Como estamos suponiendo que el globo es una esfera, tenemos entonces que el volumen es B igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo, ¿sí? Esto es la fórmula que aprendimos en algún momento de cómo calcular el volumen de una esfera en función de su radio, ¿sí? Depende del cubo de su radio y eso hay que multiplicarlo por 4 tercios de pi. Ok, entonces, podemos pensar ahora, en este momento, al volumen como una función del radio, ¿sí? El volumen depende del radio a través de esta cantidad. Entonces, podemos calcular la derivada del volumen respecto de la variable r, ¿sí? Respecto del radio, y de acuerdo a las técnicas de derivadas que aprendimos, ¿sí? A las reglas de derivación que aprendimos en secciones anteriores, podemos decir que la derivada del volumen respecto al radio es 4pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Este 3 baja, se cancela con este 3 y me queda un 2 en el exponente.
Ahora bien, es el momento de usar la regla de la cadena, ¿sí? Podemos pensar entonces, como dijimos hoy, que el volumen depende del tiempo, pero también podemos pensar que el volumen depende del radio y el radio a su vez depende del tiempo. De esta forma, estamos pensando el volumen como una composición de funciones. El volumen depende de R y R depende del tiempo, para lo cual podemos usar la regla de la cadena para derivar, ¿sí? Entonces, encontramos que la derivada del volumen respecto del tiempo puede escribirse como la derivada del volumen respecto del radio multiplicado por la derivada del radio respecto del tiempo. Ahora, como calculamos antes la derivada del volumen respecto del radio, sustituimos en esta fórmula para obtener que la derivada del volumen respecto del tiempo es 4pi por radio al cubo multiplicado por la derivada del radio respecto del tiempo. Entonces, podemos despejar la derivada del radio respecto del tiempo como 1 sobre 4pi por r al cuadrado, multiplicando por la derivada del volumen respecto del tiempo. Finalmente, podemos sustituir la información dada, es decir, sabemos que el radio en el momento en el que nos interesa tiene que ser igual a 25 centímetros y la razón de cambio del volumen respecto del tiempo es constante y siempre es 100 centímetros cúbicos por segundo. Obtenemos entonces que la razón de cambio del radio respecto del tiempo en el momento en el que el radio es de 25 centímetros es 1 dividido 4pi por 25 al cuadrado, ¿sí? Estamos reemplazando r por 25, multiplicado por 100, que es la derivada del volumen respecto del tiempo. Esto nos da un total de 1 sobre 25pi, que es aproximadamente 0,0127 centímetros. Entonces podemos responder que el radio del globo se incrementa en una proporción de 1 sobre 25pi, que es 0,0127 aproximadamente centímetros por segundos, en el momento en el que el radio del globo es de 25 centímetros. Vamos a resolver ahora el siguiente problema. El ejemplo 2 dice, tenemos una escalera de 10 metros de largo que está apoyada contra un muro vertical. Si la parte inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared en una proporción de 1 metro por segundo, ¿sí? A una velocidad de 1 metro por segundo, ¿qué tan rápido la parte superior de la escalera resbala hacia abajo por la pared cuando la parte inferior de la escalera está a 6 metros del muro? ¿Sí? Entonces, vamos a leer de nuevo el problema despacio y entender qué es lo que conocemos y qué es lo que se nos está preguntando, como hicimos en el problema anterior. Lo que conocemos es la velocidad a la que se está alejando la base de la escalera del muro, ¿sí? De la pared, y se está alejando una proporción, una razón de cambio de 1 metro por segundo. Y lo que nos pregunta es qué tan rápido la parte superior de la escalera resbala hacia abajo, ¿sí? La velocidad que tiene la parte superior de la escalera resbalando hacia abajo, cuando la parte inferior de la escalera está a 6 metros del muro. Ok, entonces, lo más conveniente cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas es, de ser posible, empezar haciendo un dibujo, ¿sí? Un esquema, un diagrama de la situación. Entonces, lo que tenemos nosotros es un muro, una pared, el suelo perpendicular a ella, y una escalera que sabemos que tiene una longitud de 10 metros y que está apoyada en la base al suelo, ¿sí? Y en su otro extremo a la pared. Además sabemos que esta base de la escalera se está moviendo, se está alejando de la pared a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Sí? La velocidad en la que se aleja la base de la pared es constante. Lo que queremos saber es qué tan rápido se está acercando, ¿sí? Al mismo tiempo que se aleja la base de la pared, se está acercando entonces la parte superior de la escalera al suelo. Queremos saber a qué velocidad se acerca esa parte superior cuando la escalera está a 6 metros del muro. ¿Sí? Cuando la parte inferior de la escalera, o sea, cuando la base está a 6 metros del muro.
Entonces, una vez que hicimos un diagrama y entendimos más o menos la situación del problema, lo que queremos hacer es, de acuerdo a lo que hicimos en el ejemplo anterior, establecer una notación que nos permita poner nombres a las cantidades que están en juego en este problema. En este caso parece conveniente denotar o poner nombres a dos cantidades. Una es la distancia de la base a la pared y la otra cantidad que nos interesa es la distancia de la parte superior de la escalera al suelo. ¿Sí? Entonces, por poner nombres conocidos y que tengan que ver con esta forma que hicimos el dibujo, vamos a ponerle X a esta cantidad, ¿sí? A la distancia que hay entre la pared y la base. Vamos a escribirlo acá. Llamemos, llamemos X a la distancia de la base al muro y llamemos Y a la distancia de la parte superior de la escalera al suelo. Esto sí. Lo que hay que entender ahora, al igual que entendimos en el problema pasado en el que teníamos las cantidades del volumen y del radio del globo, es que tanto X como Y son cantidades que se miden en metros, pero que están variando en función del tiempo, ¿sí? Al dejar pasar el tiempo, X se hace cada vez más grande e Y se hace cada vez más pequeño, ¿sí? X no es una cantidad fija, Y no es una cantidad fija, sino que ambas dependen del tiempo. Entonces podemos pensar en estas cantidades. Tenemos la derivada de X respecto de t, que representa la razón de cambio, la razón de cambio X respecto a t, ¿sí? Qué tan rápido se aleja la base de la pared respecto de t. Y de la misma forma, la derivada de y respecto de t va a representar la razón de cambio de y respecto a t. Ok, entonces, borrar esto. Tenemos nuestro diagrama, nuestra notación, entendemos tanto que x como y son funciones del tiempo, y entendemos entonces que representan la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t. Si la derivada de x respecto de t va a representar la razón de cambio de esta cantidad x respecto de t, o sea, qué tan rápido se aleja x, qué tan rápido se aleja la base de la escalera del muro, y la derivada de y respecto de t va a representar qué tan rápido se aleja, ¿sí? Porque y crece en esta dirección, qué tan rápido se aleja y respecto de t. Ya vamos a ver qué quiere decir eso, alejarse, si entendemos que la escalera está cayendo, ¿sí? Vamos a eso. ¿Qué necesitamos ahora, de acuerdo al ejemplo anterior? Entender alguna ecuación, alguna fórmula que me relacione las dos variables que tenemos en este problema, ¿sí? X e Y. ¿Sí? Entonces, creo que ya lo están imaginando, pero la forma adecuada en este problema parece pensar en este triángulo rectángulo, ¿sí? En este triángulo rectángulo que forman el, el suelo y la pared, que decíamos que está en escuadra, ¿sí? En donde los catetos son las cantidades X e Y la hipotenusa es un número que está fijo, ¿sí? Que es 10, ¿sí? Que es el largo de la escalera. Entonces, la clave, como dijimos antes, es entender una relación entre las variables que involucran el problema. Y en este caso lo que sabemos es que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 100, ¿sí?
el cuadrado del cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es 10 al cuadrado, que es 100. Entonces, de aquí, de donde podemos encontrar la siguiente derivada que vamos a hacer de manera implícita, ¿sí? Vamos a derivar esta expresión de x cuadrado más y cuadrado igual a 100 a ambos lados, como aprendimos a hacer en alguna sección anterior. En este caso lo que nos queda es que 2 veces x por la derivada de x respecto de t más 2 veces y por la derivada de y respecto de t, es derivando el lado izquierdo de esta expresión, es igual a 0, ¿sí? Porque nos queda del otro lado la derivada de una constante que es 0. Luego, luego em, tenemos que, podemos despejar la derivada de y respecto del tiempo como menos, ¿sí? Vamos a hacer un poco de manipulación algebraica de esta expresión para despejar la derivada de y respecto del tiempo, y nos queda que es menos x dividido y multiplicado por la derivada de x respecto del tiempo t. Muy bien. ¿Qué nos queda para terminar este problema? Tenemos una expresión para la derivada de y respecto de t, que es lo que nos interesaba, ¿sí? Entender qué tan rápido la parte superior de la escalera resbala hacia abajo. Vamos a sustituir en esta expresión la información que tenemos. Entonces, vamos a sustituimos, este, usando que, entonces, dice, la parte inferior de la escalera está a 6 metros del muro. Eso quiere decir que el momento en el que nos interesa usar esta expresión es cuando x vale 6. Sabemos además que la parte inferior se desliza alejándose de la pared a 1 metro por segundo, es decir, este, la derivada de x respecto de t es 1, pero si queremos sustituir parece faltarnos un dato, parece faltarnos el dato de que cuánto vale y. Lo que sí sabemos es que en todo momento x e y están relacionadas por esta expresión, x al cuadrado más y cuadrado es igual a 100, de donde si x vale 6, podemos despejar fácilmente y obtener que su valor es 8, ¿sí? En el momento en el que x está a 6 metros, y debe medir 8 metros para que x al cuadrado más y al cuadrado sea igual a 100, ¿sí? Para que este triángulo rectángulo pueda resolverse. Ok, entonces ahora sustituyendo, usando que x vale 6, que la derivada de x respecto de t vale 1, y que, la, y que y, ¿sí? Vale en ese momento 8 metros, tenemos que la derivada de y respecto de t es menos x, que son 6 metros, dividido y, que son 8 metros, multiplicado por esta velocidad, que es 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. ¿Sí? De donde tenemos entonces que la rapidez, ¿sí? Que la cantidad esta derivada y respecto de t es menos 3/4 metros por segundo. ¿Qué quiere decir este menos 3/4 metros por segundo? Porque hay un signo negativo aquí. Esto es porque y está modelando esta cantidad, ¿sí? Y crece en esta dirección, ¿sí? A medida que y se aleja, a medida que la base, perdón, que la parte superior de la escalera se aleja del suelo y crece. Por lo tanto, si la velocidad si la derivada y respecto de t es negativa, lo que nos está indicando es que la parte superior de la escalera en realidad se está acercando al suelo como imaginábamos. Luego, la respuesta a la pregunta que nos hicieron, que es ¿cuál es la rapidez? ¿Qué tan rápido la parte superior de la escalera resbala hacia abajo? ¿Sí? Como en realidad y estaba modelando esta cantidad que aumenta cuando me alejo, eh, ¿qué tan rápido resbala hacia abajo? La respuesta correcta es decir que resbala, entonces la respuesta, la parte superior resbala
a menos 3/4 metros por segundo cuando x vale 6. Así como resolvimos el problema de la escalera y resolvimos el problema del globo, esta forma de pensar las relaciones afines nos va a servir para resolver un montón de problemas donde hay más de una cantidad, ¿sí?, que dependen, por ejemplo, del tiempo, como puede ser el problema del globo, el volumen y el radio, y como puede ser el problema de la escalera, ¿sí?, la distancia al suelo de la parte superior y la distancia al muro de la parte inferior de la escalera, ¿sí? Si analizan los pasos que seguimos, van a ver que son muy parecidos, pero más que los problemas serán en apariencia distintos, ¿sí? Podemos resumir esos pasos y generar una estrategia para atacar todos los tipos de problemas que pueden surgir cuando tratemos con relaciones afines, ¿sí? Esa estrategia la vamos a enumerar en los siguientes pasos que vamos a intentar resolver para atacar estos problemas. Primero es leer con cuidado el problema. El segundo paso es, de ser posible, ¿sí?, dibujar un diagrama para terminar de entender el problema, y porque el diagrama nos va a permitir entender una forma correcta de hacer el tercer paso, que es introducir una notación, ¿sí? Ponerle símbolos, ponerle nombres a las cantidades que aparecen en el problema y que están en función del tiempo. Una vez que tenemos eso, el cuarto paso nos dice que hay que expresar la información dada y la relación requerida en términos de derivadas, ¿sí? Entender cuáles son las derivadas que conocemos, cuáles son las derivadas que queremos conocer, ¿sí? El quinto paso, que es quizás el central, ¿sí?, y muchas veces el más difícil, es encontrar una ecuación que relacione las diferentes cantidades del problema, ¿sí? Encontrar una relación, por ejemplo, en el primer problema que relacione el radio con el volumen, en el segundo problema que relacione eh, la variable x con la variable y, ¿sí?, donde usamos el teorema de Pitágoras, pero esto, la 5, es la que va a depender justamente del problema en sí mismo. Una vez que tenemos esa relación, lo que vamos a querer hacer es aplicar la regla de la cadena para derivar con respecto a ambos miembros de la ecuación, ¿sí?, de la ecuación que obtuvimos en el paso 5, y una vez que podemos encontrar una expresión para la derivada que nos interesa, sustituir la información dada en la ecuación resultante para determinar la proporción desconocida. Eso es todo. Quedan por resolver varios problemas de la sección del libro y todos los ejercicios seleccionados. Gracias.